Fungsional. And you know, my king number 5, in total, 25 wives. He's still single. Oh. You can always face the long embrace of the setting sun. One last exhale of a big ordeal. Teman-teman, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya. Sekarang sarapan dulu. Sepertinya udah pada masuk semua ya? Atau belum? Ya, sarapan dulu. Oh, itu mereka ada di sana. Jam berapa kamu sampai sini? Buenos dias. Kita. Ntar dulu kita sarapan di mana? Sebelah sini mungkin ya. Bien, bien. Dormir bien. ¿Y vosotros dormir bien, no? Bien. Muy bien. Más horas. Pagi. ¿Qué tal? Bien, bien. Yuk, tak ajak untuk lihat ada menu apa aja hari ini di Mahalaya. Saya nginep di Mahalaya The Legacy di Solo. Aneka macam roti sebelah sini. Kayaknya agak sedikit berbeda, yang dulu itu sepertinya di sebelah sana waktu kita sarapan. Sekarang kayaknya semuanya di sini. Iya benar, diganti sama mereka posisinya. Ada klepon, nanti saya kayaknya mau ngambil klepon teman-teman. Klepon, dadar gulung, jamu di sebelah sini. Sini aneka macam salad, cuman kalau yang salad-salad ini nggak terlalu menarik untuk saya. Bubur ayam. Bubur dan soto nih, sotonya di sini enak banget. Soto di hotel ini, nyoba di sini top sotonya. Ada gulai ikan di sini. Gulai ikan ayam. ¿A probar soto? Es que no sé demasiado. Voy a comer Muchas cosas. demasiadas cosas. Y una cosa. Rafael bingung, nasi goreng, nasi putih. Dan ini aneka macam sambal. Ada sambal ikan. Ini enak sekali nih. Sambal ikan asin. Ini nggak tahu sambal apa. Ya, oke, saya ambil maaf dulu ya teman-teman ya. Pertama saya mau ambil klepon. Esto es tradicional. Sí, esto herbal. Kurkuma. Lihat, nah kayak pas saya ambil. ¿Cuál me A ver. recomiendas? Para mis gustos. Este. ¿Este? Este amargo ya. ¿Este mejor? Primero, Churro. sí. Después probar este. Este de Luján puede comer porque este de ese de arroz. Yo quiero también un vaso. Halo, masih panas nggak? Nggak dingin ya? Iya. Oh, sate, ada sate. Sate jeroan sama sate. Rafael, habis itu lagi sate, no? Habis itu sate lagi?
Visto. Ayam y de qué más hay. Ya, si quieres pide. Pídelo. Dime. Hay uno de tripas también. Sí. Buenos días. Buenos días. Este es sin gluten, Vale. con arroz glutinoso. Si quieres dulce, probar eso, ¿no? es dulce. Dentro es azúcar moreno. Ok. Sepertinya tamu yang ini tidak banyak. Kalau yang internasional tuh banyak di mana-mana, tapi kalau ini nggak di setiap tempat ada. No, este va amargo. Este o este. Vale, eso está perfecto. Ya es. Sí, esto cúrcuma. Esto es cúrcuma. Sí, Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias. de nada. Soto super high quality. Enak sotonya? Tiene el soto de Bismillah. soto of Solo es diferente del solo of Jogja. Bukan fully. Iya, enak banget ini. Kayak ada rasa-rasa kecombrangnya. Bukan fully different. Nacho bilang soto di Solo rasanya beda dengan soto di Jogja. Ya, setuju saya. Di Jogja juga ada yang enak, cuman saya nggak tahu. Bisa juga, cuman yang saya coba selama ini, di lidah saya ya, mungkin di lidah orang lain berbeda. Di lidah saya lebih cocok soto Solo. Ikan asinnya enak banget. Mereka suka banget nyoba-nyoba makanan Indonesia. Di grup kali ini ada yang sedikit spesial karena yang satu dia nggak makan gluten sama sekali, jadi agak susah untuk nyari makanan yang nggak ada glutennya. Secara di Indonesia banyak banget, hampir semua makanan ada glutennya. Mungkin di tempat-tempat tertentu atau kita harus milih-milih banget. Nasi misalnya nggak ada glutennya, ikan ayam, cuman rata-rata kan di sini ayam digoreng pakai tepung, ikan digoreng pakai tepung, gorengan pakai tepung, jadi benar-benar harus selektif. So, ya, sekarang saya sarapan dulu, terus Mas Bagus yang bantu saya ambil kamera juga biar sarapan dulu ya. Nanti kita ketemu lagi setelah sarapan. Sambal hijau. Te vamos a dar trabajo porque material tienes mucho, ¿eh? ¿Qué? Yo, sí. Todo. Ella ha dicho que trabaja. Sí, sí. Tiene mucho trabajo. Sí, sí. Yo montar sola. Pero en español yo también grabar yo sola. Sí, pero claro, aquí no A ver, puedo. esto hubiera Y sido una después paliza para ti, no hubieras podido Claro, todo. claro. Y además con otra trabaja que yo tengo, montón de Y trabajo. ahora estás liada también con lo otro, con lo de los muebles de... con Sí, lo de sí, poner sí. las- Di Solo pagi menyapa
Langkahmu pelan di Mangkunegaran, dinding tua menyimpan cerita, batik dan lampu tua. Pasar gede ramai tertawa, Y tú sí que has estado en varias islas, por eso sabes todo. Sí, sí, sí. gula Jawa. Solo 45 minutos. Ayer porque nosotros coger Fuimos toda la isla, Esa es hicimos toda la vuelta por las montañas. sí. Dawet memanggil kita, dan angin bawa kabar dari lorong ke alun-alun. Kau datang, semua terasa hangat seperti rumah di ujung jalan. Solo, Solo, kota ramah, Bengawan Solo mengalun indah. Keraton jadi simbol budaya, berkilau di mata kita. Si quieres esa tarde vamos a chico masaje y nosotros tratamiento. No, no, yo también de cara, ¿eh? Ah, va. Tú con nosotros, entonces. ¿Por aquí no se puede entrar? No, no, de otro lado. Otro lado. Teman-teman, hari ini kami akan berkunjung ke Mangkunegaran. Ini saya ada di pintu sebelah timur, kalau saya nggak salah ya, pintu sebelah timur, tapi kita harus masuk ke pintu sebelah utara. Kemarin-kemarin teman-teman tanya bahwa banyak juga yang komen bawa keluarganya ke Mangkunegaran dan lain sebagainya. Waktunya tidak cukup teman-teman. Kalau waktunya cukup pasti saya bawa. Tapi sekarang ini ke Mangkunegaran. Bukan tidak tahu juga, cuman waktunya harus dibagi-bagi karena liburan keluarga itu kan waktunya terbatas. Jadi satu ke Mangkunegaran, satu ke Keraton satunya, nanti besok lagi kemana lagi, bolak-balik gitu biar ada apa namanya dinamiknya gitu loh, nggak selalu ke tempat yang sama. Sekarang kami menuju ke pintu utama dulu ya. Solo di piringmu, manis gurih bikin rindu. Ada kuah, ada tutur, seperti lidah yang saling sapa. Di sudut pasar dan taman, tangan terbuka, senyum ringan. Bukan hanya tempat singgah, tapi rumah bagi banyak kenangan. Dan langkah-langkah kecil menjadi jejak yang tak pudar. Kau ajarkan cara hidup dengan kesederhanaan, dengan kesabaran. Kita sudah masuk nih teman-teman. Pintu utamanya ada di depan, tapi gerbang utamanya ada di sini. Kita harus beli apa? Karcis dulu. Kalau saya nggak salah ya, nanti kita lihat. Untuk lokal 30.000, untuk wisatawan asing 50.000 sepertinya. Nanti kita lihat. Sepertinya segitu harganya. Ini jam 9:04 karena sepertinya mereka buka jam 9 pagi baru buka. Pagi Mas. Halo. Yang asingnya 7 orang. Lokalnya 2. You have your kitas? Ya. Kalau boleh tahu domisilinya yang asing dari mana? Spanyol. Masih terlaksana 30 orang. Oh, saya juga. Oh, ternyata harganya sama. Tahu namanya siapa Kak? Dewi. Dewi. Mismo precio. Oh, ya. Sebelah sini. Lagi. No lo sé. Si no puedo pagar, pagar vosotros, ¿vale? No funciona.
Repartir? Bantu buat masangin tiketnya. Boleh, boleh. Ojo, Patrick. Oh, Yo no. Porque he terminado. No, porque he terminado. Entonces yo solo con este. No sé dónde está. Son otra cosa así. Este. Con este ya está. Así. Oh ya, aman. Es más, como parece más cuidar que de otra, ¿no? Qué bonito. Diferente de que un Pues como palacio ese de- tamaño es lo que quiero hacer yo para mi casa. Un Una yoglo así. entradita, pero una entradita Algo sencillo. sencillita, ¿no? Con la banda de música y los esa Rolling es la Stones. casa que os vais a hacer, ¿no? Sí, yo quiero como esto. Ya, udah. Toda la familia, tu familia, los Morning. povos. Sí. Guy here, my name is Dodi. Because inside this building, we have to take photos of, Okay. and we put on this thing. Yes, Photograph is okay here. Maybe you want to make photo here, photograph in this Okay. photograph, Okay. in the background of this building. Yes. It's okay. Que eso es para que os quitéis los zapatos, porque allí no se puede ir con los zapatos, ¿vale? Y que nos vamos a hacer la foto de grupo ahí. And maybe Thank you very much. you need the toilet first. ¿Quieres hacer ¿Queréis ir al baño? baño ahora? No. Let's touch it. Yeah. This way, please. Vamos. Venimos de De casa. Sí, ha dicho toilet y ya empezamos a... Make a photo here together. Oke. No. Backlight nggak sih ini jam segini? Venga, Patri. Esto aquí. Después estará reparando el motor y necesitará un cámara. Y oye, aquí el cámara para... Alguien me saca una foto. Foto. Thank you. Thank you. Wah, panas banget teman-teman. Ya ini karena ini pertama kali juga saya masuk ke sini. Biasanya ke yang satu lagi. Mereka nggak pernah nyengker. Seneng banget ya. This palace, the one of palace in Solo City, because in Solo City we have two palaces. Hay dos palacios. Yeah, Este es el segundo. the same like in Yogyakarta. In Solo they have two palaces. Here the youngest palace and the other palace the oldest palace. Este es el nuevo. El otro es el antiguo. And exactly we have a different territory. This palace with the other palace, and then the line is the Slamet Riyadi Street. You have a railway. Sí, en tu zona. Sí, sí, eso. Hay otra muralla. Sí, sí. That's when the line. And then the king in here. El rey aquí Yeah, the king now is number 10. es el Number décimo. 10 and very youngest king, 29 years old. 29 años. 29 years Muy old. joven, muy joven. Yeah, and then Striven here. But, Vive ahí. but the king here is not political power, just symbolical power. So with the different with the Sultan in Yogyakarta. If the Sultan, En Yogyakarta sí he's que a tiene poder, governor, aquí- the governor in Yogyakarta. But here is no political powers, and he's still single. Oh, soltero. Sí, single. Soltero. Y con 29 años, vamos. Imagínate, Tere vive aquí. Cuando él vea tu melena, a beautiful girl. Yeah,
And then after his coronation, his coronation on 12th of March 2022. Se coronó en el 22, en el año 22. After coronation, a lot of the tourism here, a lot of this girl. Because Oh. we went to meet with the king. Ya, Normal, claro. We use for the audience hall, para las audiencias, wedding party, coronation, and Pa- every Wednesday. bodas y todos los miércoles And every Wednesday, we have a dancing practice here. Japanese dancing bailan. practice. Yeah. Aquí. And then when the dancing practice, we play with a gamelan. We use a gamelan. The Gamelan. gamelan is the Japanese instrument. El instrumento ese de tum, 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 ese de allí, ¿lo veis ahí? It's the same gamelan as well. We have totally 14 set of the gamelan. 14. Tiene 14 set of the gamelan. 14 gamelan diferentes. We have 14 set. Tienen 14 Different. sets enteros, o sea, And the 14 newer, conjuntos como ese. the newer of the gamelan, Forbat is 40 years old. De El más joven 9. tiene 40 años. The El más newest nuevo. gamelan. Son instrumentos antiguos. Because the oldest one, the gamelan, Forbat is 300 years old. Y aquel tiene 300 años. No, hombre, no, ya no. Only for special. Eso no me va bien, ¿eh? Que son los instrumentos. Que no te casas con Ya iba a muerte. 48, me lo quedo. 300. And here we have the some stages of the lion. We have a 1, 2, 3, 4. This is from Berlin, Germany. Ah. From Germany. ¿And the fountain? Oh, this one is from Holland. Ah, sí. Ah. Yeah, but we don't have something from Spain. Maybe you want to put something in here? Next time we'll bring something. Yeah. Yeah, but tell to the king, and but I want to meet the king. And then we give something. Yeah. O and then matador. in this building, we have the marble. This is from Carrara, Italy. From Carrara. Carrara, Italy. Los leones son de Berlín, el águila de Holanda. Holanda. Yeah. El mármol es de Carrara. De Italia. The tower was white before, but after flooding, Ah. Después de las inundaciones, Después when de- flooding in Solo City. Y entonces cambió un poco el color del mármol, que normalmente era blanco, total, pero que ha cogido el color, pues el marrón del barro y And then demás. the flooding is from the Bengawan Solo River, very famous river in Java, in Indonesia. Yeah, from here, from this palace, Forbat is 6 kilometers far away, but already coming to here. El río es 6 kilómetros De distancia. desde aquí, pero de agua hasta aquí. Bengawan Solo River. Ese, kapan itu mas? Yeah, very, Kapan very itu famous. kejadiannya? 1966. 6.966. Ay, como mi año 60 Sí, sí, 60 años Está a pasados. 6 kilómetros. Because it's Solo City, Como lo de- Solo City is exactly the lowest area. Ah, está. Sí, es bajo. Lowest area, and after the biggest flooding, in era my second president, Mr. Suharto, he make a dam in the south of the Solo City, so not flooding anymore. De segundo presidente hacer una dam, ¿cómo se llama dam? Y después de eso no hay más agua. Not flooding anymore. I hope not anymore. Because Yeah. we're afraid because Solo City is the lowest area. Es muy grande este río. Sí. Sí, pero parece natural, ¿eh? Ese de... Sí. es mármol. Ya, ya. El color. El color, sí, de color marrón. Este parece natural también. Sí. So yeah, in the past when we want to meet with the king, we cannot walk like this. No. Yeah, we must be walk like this. When want to meet with the king. Que tienes que ir a- Tere necesita probar. Si tú no puedes, Tere, tú no puedes. ¿Hasta dónde había que agacharse? And Yo no llego allí. after give a respect for the king, respect for the king like this one. We when do back, we cannot move like this. Ah, ok. Hacia atrás. Que nunca... Nunca la espalda. Yeah. Sí. But in era my king number 6, that we change of the rule. Just we walk like this, but when we going to go back, we cannot same, but just for about is 10 feet, and then we can.
Después de 10 pasos ya puedes tirar. Ya puedes tirarte. Pero bueno, lo de ir así Like the haciendo long time ago. Con 20 Lo años. siguen haciendo. Pero ya nuestra edad ya Tú ya verás tú, los chiquillos aquí no te has dado cuenta, Para mí pero es imposible. cuando pasan delante A mí me de corta la bajan la cabeza. mano derecha, Sí, pasan así, delante. pero a mí me decapita. Yo no puedo. Even though in Java, if for example I'm meet with some the oldest guys, I'm move in the front is like this. Something like this. Yo también con mi mamá de frente, siempre, sí. Eso lo hacen mucho, la verdad es que incluso en Bali alguna gente lo hace. Bajan, es símbolo de humildad y pasan los camareros delante agachando. Yo. We have a lot of hanging lamp. This one? This is from Holland. Holland again, yeah. All of the thing here from Europe. Yeah. This is from Holland. In the past we used candlelight. Yeah, because before we used candlelight, so very dangerous of this building because the oil good. In the past it's candlelight. Before like. Berapa kali kesini? Aku kalau di sini baru pertama, aku biasanya yang satu lagi. Yang Kasunanan. Kasunanan. Kasunanan udah berapa kali ya aku kesana ya sama keluarga. Cuman yang ini keluarga ini belum pernah tak ajak ke sini. Pertama ini. So the Japanese building, we call it joglo. The type of the Japanese building. This one, joglo is like this. The always we use wood. The pillar wooden. The roof still use wood as well. Wooden. Wooden. The thick wood. Especially in Java we call it jati. TK. Yeah. And on the side you can see batik painting. And the motif of batik we call it modang. Modang is like a flame of fire. The symbolize of the spirit of life. Ah. The spirit must be like Spiritual vida. Sí. And in outside, in surround of this batik, we can see the European horoscope. You can see this one: Crab, Cancer, Leo, Cáncer, Leo, Virgo, and then Pisces, Capricorn in here. Yeah. Why we have a horoscope? Because my king number 7 was studying in Leiden. And in here we have some place, the best place to make a photo about this batik. I can borrow your camera, maybe. I can show you your camera. ¿La das tú? Muy bien. Así un Así. poquito, ¿no? Desde allá que se asomen. Hay una cabeza Así no te de veo. Of this palace, MN, Mangkunegaran. Mangkunegaran, the symbol, emblem from this palace, Yeah, and then 1866 when a renovation of this palace in era the king number 4. Yeah, they have a renovation. Yeah, exactly the crown, the symbolic of the crown is a small one. Small. It's not too high Ah, no, es... Vale. because the power here less than the other palace. Yeah, and then the other function for receive for special guests. Yeah, Recibimiento de, Special de especiales invitados. For example, if ceremonial coronation, meditation, offering, just close it. And 50 place to put offering. 300, o sea, 300. 350. Sitios para las O sea, sitios para poner los platos para los Sabía, ¿no? Es fresquita. From the second wife, we have one daughter, one son, and the son will be the next king. It's the king now. It's number 10. My king number 7, he had a one queen, 9 concubine. Queen 1, but concubine. Una mujer y las La concubinas mujer de y las la And not must be the first wife, is to be the queen. Y que solamente la primera puede ser la reina. Depend on the king, he can choose. He can choose who's the concubine, Puede who's elegir. the yeah. Ah, puede elegir. For example, the king number 7, Ah. the queen is number 4, the wife En number el 4. rey número 7, la reina fue la mujer número 4. 4. The first, the second, the third wife is a concubine, and number 4 is a queen, and the other is a concubine again. Why? Because the wife number 4 is the daughter of the sultan in Yogyakarta, and number 7 is total just 10, yeah, 10 wife, yeah, in total. And you know, my king number 5 in total
25 wives. 25. Escandaloso. Tenían una en cada habitación. Oh no, this one is not for the for Ah, the no son company. One of the wives. No, this one is for the office. Ah, para Like oficina. in the behind. Behind. Ah, Because vale. in here, yeah, everybody can to see. Oh, the Ya, 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 ya. Ini modelnya dari Gusti Pondrakarna, anak yang dari Ibu Sukma. Oh, Gusti Pondrakarna itu yang dulu pernah main sinetron Gali dan Ratna. aduh nggak tahu. Nanti kan No sé qué es. al fondo, ¿eh? ¿A qué? al fondo de la flor. ¿Pero aquí a vainilla? No, a vainilla no lo huelo yo. Normalmente para ofrendar y cuando tú Pero ir ¿qué a es? cementerio se llama kenang. Aku Jogja. Jogja. Aku Jogja. It was very fine in 1922. 1921. And this one from the river, ya. So this area we call it Balai Warni. Balai Warni. Que el rey y la reina duermen juntos. Buenas noches. Toc, toc, toc. Pero y los hombres estaban separados a otros sitios. Here just for tourism. Ah, ¿Podéis hacer fotos? Foto es ok. Tenemos ahí el camino. Oh, vale. La jaula. Jaula no lo sé, ese no. Casa de abuela, ¿eh? And mix Japanese style with a European style. Mezclado. You can see here, come here please. This one we have also some carving. Yeah, and then the technique coloring, painting, we call it sunggi. For example, this one. Oke teman-teman, kita sudah selesai di Mangkunegaran. Sekarang kita akan jalan ke Pasar Gede. Dan tadi saya tidak perlu ikut menjelaskan karena tadi Mas yang menjelaskan sudah cukup detail, menarik sekali di sini, bersih, tertata. Cerita historinya juga sangat menarik. This is for women. Sekarang kita akan jalan menuju ke Pasar Gede, tapi kalau videonya sudah terlalu panjang, nanti kita lanjutkan ke video selanjutnya ya. Assalamualaikum, bye-bye. Mentari pagi menyapa lembut kota Solo. Langkah kaki menari di jalan penuh cerita. Di balik tembok tua keraton yang megah berdiri, warisan leluhur